¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Vamos a escuchar al presidente de la República y luego te hago un análisis sobre esta información. Hay mucha corrupción en ese sistema del paso de llaves. Hay mucha indiferencia e indolencia con el pueblo. Hay gente que se cree dueña de la llave y tranca la llave para que no le pase el agua al pueblo. Lo sé, hay que ir por ello. Y después privatizan el servicio de agua. Y hay un barrio entero sin agua, pero hay una casa que le llega el agua y venden el agua en dólares. ¿Tú lo sabías, Reverol? Venden el agua en dólares al pueblo sufriente cuando hay agua para todo. Y para todas. Por eso yo exijo más. Tengo grandes esperanzas en esta etapa que se abre a partir del domingo. Es una etapa de construcción y de avance. Y yo quiero que todo el sistema de las hidrológicas, todo, Reverol, todo, se lo entreguemos al 100% a las mesas técnicas de agua, a los consejos comunales y al poder popular. Completico, Reverol. Ahora, fíjate, esta reflexión que hace el gobierno de Venezuela a mí no me vale. Tienen 20 años en el poder el gobierno de Venezuela. Me van a decir a mí en el gobierno de Venezuela, teniendo prácticamente la totalidad de los gobernadores, 19, teniendo 310 alcaldes de los 335 posibles, teniendo prácticamente copado todos los servicios de las parroquias. Me van a decir que no le llega al ministro, al alcalde, al gobernador y por consiguiente, de último, al presidente de la República, no le llegan los problemas más acuciantes del venezolano. No le llegan los problemas de corrupción, no le llegan los problemas de servicios, de cortes eléctricos, de cortes de agua. Venezuela se ha minado de pozos por todos lados. Todas las casas y edificios están llenas de tanques de Venezuela. Es decir, no se había dado cuenta de esa realidad ningún ministro. El presidente de la República no se había percatado. Ustedes saben cuál es el problema de aquí. No es que Maduro esté diciendo esto porque hay elecciones, que sí lo hace de manera demagógica, de manera charlatana, me perdonan la expresión. Ustedes saben el verdadero problema de acá en Venezuela es la desorganización, la falta de transparencia, la falta de controles, la falta de supervisión, la falta de castigo, la falta de seguridad, la falta de un sistema de justicia que aplique a todos estos vagabundos que se la pasan comerciando con todo. Uno va al centro de Caracas y el centro de Caracas está lleno de una nueva moda que se llama la venta de agua. Está lleno, en cada esquina tú ves venta de agua. $1 y $2 te cobran por llenarte un botellón. $7 y $8 te cobran por un botellón lleno de agua. Cuando tú tienes un país donde cerca de 8 a 10 millones de personas te están ganando un salario mínimo que no llega a $30. Entonces, estas reacciones que pueden ser muy sentidas del gobierno nacional no son suficientes, porque esto no comenzó ayer, la falta de agua acá en Venezuela, es verdad. Tenemos un problema de bloqueo, tenemos un problema de sanciones serio, y yo lo he hablado y lo he reconocido y se lo he dicho. El gobierno se ha quedado hasta con $400 millones para un presupuesto anual luego de haber recibido más de $100.000 millones. ¿Y qué hizo el gobierno durante 20 años estando recibiendo la mayor parte de esos 20, por lo menos 15 de esos 20 años, recibía un promedio entre 70 a 100 mil millones de dólares anuales? ¿Por qué no construyó acueductos lo suficientemente modernos y comenzar a cobrar tarifas sociales para aquel tiempo? No ahorita, que estamos quebrados, que estamos prácticamente sin salario en el sector público. No así en el sector privado, que ganan un poco más. Entonces tú ves los desbarajustes en todo esto. Tú ves y te preguntas, ¿por qué el gobierno
tanto de Chávez como de Maduro en su momento, ¿por qué no hicieron los ajustes necesarios para evitar estos problemas que tenemos, como el de la luz, como el de la internet, como el del agua, como el de la electricidad? Me van a decir a mí que no entraron suficientes ingresos. Miren, les voy a decir, amigos de Venezuela y del mundo, aquí en los últimos 20 años por lo menos entraron más de 1 billón de billones de dólares, o 1 billón de dólares. De 900.000 a 1 billón de dólares entraron. Robado, mal gastado, mal utilizado, poco proyectado. Tú ves al presidente de la República diciendo, pídame plata. Tú lo ves. Y lo ves sacando el bolígrafo diciendo, aprobado. Todo lo que le llevan allí, aprobado. Y luego, sin supervisión, sin controles, sin plataforma de seguimiento, sin plataforma de organización, para que cada cosa, miren, aquí cada plaza, cada vivienda, cada calle, cada obra que haga el gobierno de Venezuela debe estar reglada, debe estar supervisada al mínimo detalle para que se hagan las cosas bien hechas. Aquí hacen las obras públicas en Venezuela a los golpes, por no decirte otra palabra, a los golpes. ¿Por qué? Bueno, porque no hay supervisión, porque todo se va en coimas, porque todo se va en comisiones, porque utilizan los peores materiales, porque no hay una reglamentación que se aplique como se debe aplicar, como se hace en todos los países serios del mundo. Entonces luego, para venir acá en pantalla el presidente de la República a estar dándose golpes de pecho. Me va a decir Reverol, que es el jefe de servicio, que es el vicepresidente de servicio. Me va a decir Reverol que se la pasa en las calles, que no va a haber ese problema. Y no te vas a llamar a pensar con tu equipo qué es lo que está pasando con el agua. ¿Cómo podemos solucionar el problema del agua acá en Venezuela? Es un problema de hace un año, de hace una semana. Problema de hace 10 años por lo menos. Así, crudo, duro. Que se malbarata el agua, es verdad. Que no pagan el agua, es verdad. Pero hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando estamos arruinados. Bueno, está bien, yo saludo la medida. Vamos a ver cómo le llevamos agua a toda la población. Porque te voy a decir una cosa. Esto se está llenando de pozos. Están buscando acuíferos por donde sea. Está pasando lo mismo que ahí en las minas con el oro. En cualquier momento, bueno, Venezuela van a decir un desastre ecológico. Esto se está llenando de pozos en todo el territorio nacional. Vamos a descargar los acuíferos. Mándame tu punto de vista, a ver qué opinas de esta reacción del presidente de la República. Muchas gracias, será hasta la próxima.